Bienvenidos, en este video vamos a hablar específicamente de las características y funciones del tejido muscular liso. Las fibras musculares lisas se encuentran en forma de capas y de haces generalmente. Sus células tienen forma alargada o también denominada de huso, de ahí el término de fusiforme. Carecen de estriaciones, su longitud es variable según el lugar en donde se encuentren y se caracterizan por estar conectadas unas con otras a través de uniones nexo o hendidura que permiten el pasaje de pequeñas moléculas y iones, permitiendo cumplir su función, por ejemplo, en la contracción sincrónica de ese grupo de células, en ese haz o esa capa muscular. Su citoplasma es acidófilo debido a la presencia de gran cantidad de proteínas contráctiles como la actina y la miosina. Tienen un núcleo central y justamente por la presencia de estas proteínas contráctiles la mayoría de las organelas se encuentran a los lados del núcleo. Si bien no presentan un sarcómero como las fibras estriadas, sí tienen un aparato contráctil y un citoesqueleto formado por filamentos intermedios de desmina y bilmentina que está bien organizado. Veamos la ultraestructura de la fibra muscular lisa. Vemos en este esquema una célula con un núcleo central. La membrana plasmática en su cara interna posee estas placas de inserción que son uniones focales que vinculan filamentos de actina con esa membrana plasmática. A lo largo de todo el citoplasma o sarcoplasma encontramos estas condensaciones citoplasmáticas que vinculan también filamentos de actina entre sí y forman como una red que va a permitir el acortamiento de la célula. Estos cuerpos densos están formados por glucoproteínas adhesivas, dentro de las cuales se encuentra la alfa-actinina, con lo cual estos cuerpos densos serían equivalentes a las líneas Z de los sarcómeros en el músculo estriado. Además de encontrarse en el citoplasma filamentos de actina y miosina, que son las proteínas contráctiles, vamos a también contar con un esqueleto formado por filamentos intermedios, que serían la bilmentina y la desmina, que también se unen a los cuerpos densos y que forman el esqueleto, digamos, no contráctil de la célula. Entre las células contiguas vamos a encontrar también uniones nexo y en la región de las placas de inserción vamos a encontrar uniones mecánicas. Los filamentos finos en el músculo liso están formados por filamentos de actina, tropomiosina, pero una isoforma especial para músculo liso, y como no está el complejo de la troponina en su lugar para bloquear la unión de entre actina y miosina, tenemos estas dos proteínas, la caldesmona y la calponina. Estas proteínas son dependientes de calcio y de la fosforilación de la miosina. Los filamentos gruesos del músculo liso también presentan diferencias. Si bien están formados por moléculas de miosina 2, estos se encuentran dispuestos de una manera tal que las cabezas están ocupando todo lo largo del filamento. En el filamento grueso del músculo esquelético teníamos una región central desnuda de estas cabezas globulares de proteínas. Acá se llama a estos filamentos gruesos polares laterales justamente por la continuidad de cabezas en toda su extensión. Y otras proteínas que también son importantes para la contracción muscular son la enzima quinasa de las cadenas ligeras de miosina, la alfa-actinina y la calmodulina, que es el sitio donde se fija el calcio. En el siguiente esquema observamos cómo ocurre la contracción muscular en una fibra muscular lisa. Hay un acortamiento de toda la célula
que ocurre también por un deslizamiento entre los filamentos finos de actina y los gruesos de miosina. Acá vemos dentro del citoplasma cómo están organizadas y ubicados este armazón contráctil. Acá tenemos una ampliación en donde vemos desde una placa de inserción hasta otra, con los cuerpos densos en el medio, que son las regiones fijas, las placas de inserción, y los cuerpos densos que atraviesan y se encuentran en el citoplasma son los que van a transmitir la fuerza. Cuando ocurre la contracción, este deslizamiento causado por la fuerza de las cabezas de miosina genera el movimiento de los filamentos de actina, y por lo tanto estas regiones fijas correspondientes a cuerpos densos y placas de inserción se acercan. Entonces, de esta manera ocurre el acortamiento de toda la célula. Veamos la secuencia de pasos del mecanismo de contracción muscular de las células musculares lisas. El calcio necesario para llevar a cabo la contracción ingresa desde el fluido extracelular y también se obtiene del retículo sarcoplasmático. Este aumento de calcio intracelular produce la activación de la calmodulina, que se encontraba inactiva, para pasar a la calmodulina activa con las 4 moléculas de calcio. Esta calmodulina activa es capaz de activar a la quinasa de las cadenas livianas de miosina, y de esta manera esta quinasa activa a su vez puede activar, es decir, fosforilar a las moléculas de miosina. La molécula de miosina activada tiene la capacidad ahora de formar puentes cruzados con la actina, que va a tener los sitios de unión específicos descubiertos para poder lograr el deslizamiento entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina. El músculo liso tarda 30 veces más en contraerse y relajarse que el músculo estriado, pero puede mantener la misma tensión por tiempos más prolongados con menos gasto de energía. En parte esto se debe a la mayor lentitud de sus ATPasas y a la capacidad de mantenerse unidas por más tiempo. En esta imagen vemos la fibra muscular lisa relajada con sus componentes estructurales de filamentos intermedios, la desmina, los cuerpos densos y una estructura que no habíamos mencionado, las cavéolas, que son equivalentes a los túbulos T. Los túbulos T eran invaginaciones de la membrana que llegaban hacia el interior de la célula y se contactaban con los cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. En el caso de las células musculares lisas no hay túbulos T, pero sí hay pequeñas invaginaciones de membrana denominadas cavéolas. También, como el músculo estriado, la fibra muscular lisa posee una lámina externa, que también la habíamos mencionado, en tejido epitelial con las mismas características. Y también esta célula es capaz de sintetizar matriz extracelular, distintos tipos de colágeno y varios de los componentes, obviamente, de esta lámina externa. Acá vemos cómo se acorta la célula que estaba relajada a expensas del deslizamiento de las proteínas contráctiles que se encuentran entrecruzadas en el interior del citoplasma. Existen dos tipos de músculo liso, el músculo visceral o unitario y el músculo multiunitario. El primero es el que corresponde a la mayor parte del músculo liso, que se encuentra en las vísceras y se caracteriza por estar formado siempre por un haz de fibras musculares lisas que se encuentran en estrecho contacto, que comparten uniones nexo que les permiten propagar la contracción muscular y de esa manera cumplir su función. Las terminaciones nerviosas, que son los axones, liberan sus neurotransmisores al tejido conectivo que se encuentra alrededor de estas haces musculares. El estímulo generado entonces en alguna de estas células
se va propagando por esta disposición y característica del músculo visceral entre una célula y otra, sin necesidad de que cada una de ellas esté inervada. El músculo liso multiunitario es diferente, se encuentra menos distribuido, por ejemplo, se encuentra en las vías aéreas grandes, en arterias grandes y en los músculos intrínsecos del ojo, y ahí sí los axones se ramifican y se toman contacto con cada una de las fibras musculares. La contracción del músculo liso puede darse por varios estímulos. Por ejemplo, a nivel nervioso, que es lo que recién hablábamos, el estímulo neural de distintos nervios autónomos pueden estimular o inhibir la contracción a través de distintos neurotransmisores como la acetilcolina o norepinefrina. También la estimulación para la contracción muscular puede realizarse a través de hormonas o factores químicos locales. Estos activan receptores que se encuentran en la membrana y van a activar a su vez a los segundos mensajeros que van a generar el aumento del calcio intracitoplasmático y generar la contracción muscular. También puede estimularse la contracción del músculo liso a través de una respuesta al estiramiento del órgano, como por ejemplo el movimiento intestinal se puede generar justamente por el contenido que se encuentra en la luz de ese órgano. Se caracteriza la contracción del músculo liso por requerir más tiempo, es una fosforilación lenta como mencionamos anteriormente, pero es más prolongada en el tiempo y requiere menos gasto de energía. Además de las fibras musculares, existen otras células con capacidad contráctil, es decir, que tienen gran cantidad de actina y miocina en su citoplasma. Estas células, si son de carácter epitelial, se van a denominar mioepiteliales y son, por ejemplo, las que se encuentran alrededor de los adenómeros glandulares, pueden ser de las glándulas salivales o de la glándula mamaria. Si las células son fibroblastos con características de células contráctiles, se las va a denominar miofibroblastos y son las que se encuentran en las heridas. Durante los procesos de cicatrización se pueden encontrar este tipo de fibroblastos. Y luego hay otro tipo de células solamente denominadas mioides, como las que se encuentran alrededor de los túbulos seminíferos en el testículo, que también tienen una gran capacidad contráctil. Y finalmente, para completar los conceptos que vimos en este video, no se olviden de consultar con la bibliografía recomendada.